Ya nuestros ponentes van a explicar un poco más de cuál es la idea. Ya yo voy a traer más adelante el, como el concepto más legal. Y para eso entonces le voy a dar esta introducción a don Tomás Francisco Martínez Valdares, que es coordinador general del proyecto RISE, profesor de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del TEC en Costa Rica, y él como coordinador del proyecto RISE, su área de investigación se centra en las ciudades, en el territorio y paisajes, como el hábitat, lo que brinda una perspectiva mucho más integral de la estrategia para la revitalización de estos espacios urbanos del proyecto, en donde se unen esos esfuerzos junto con el TEC, la Municipalidad de San José y diferentes colaboradores para transformar el centro de la ciudad en una ciudad más atractiva. Para nadie es un secreto que San José no es tan bonita como otras capitales de Latinoamérica, y me encanta que esta innovación llegue al ámbito de la creatividad también, ¿verdad? Son modelos muy transformadores y que nos encantaría que impactara la ciudad de San José. También les voy a presentar a Mauricio Arroyo Herrera, que él también es profesor e investigador del proyecto RISE, del Tecnológico de Costa Rica. Y Mauricio, como investigador, es miembro clave del grupo, del equipo de liderazgo del proyecto RISE, con más de 20 años de experiencia académica y más de 22 en el sector privado, en donde combina su profundo conocimiento en el entorno universitario como director de la Escuela de Ingeniería en Computación, a una vasta experiencia en la dirección de proyectos tecnológicos. Así que Oi, momento que vamos a ver. Ajá. Hola, ¿quién está hablando? ¿Sos vos, Mau? Bueno, continuamos. Yo no. Así que sin más preámbulos, vamos a entrar al espacio de don Tomás, y luego vamos a pasar a donde don Mauricio y concluimos con mi pequeña participación en el ámbito legal. Adelante, Tomás, y muchas gracias por acompañarnos. Todo esto va a estar siendo grabado y vamos a hacer un espacio de preguntas al final para que todos los que se han ido conectando puedan evacuar sus preguntas. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Stephanie. Muy buenas tardes. Gracias también a Carla. Agradecer a su Blockchain Costa Rica por brindarnos este espacio, y a todos los presentes y a quienes nos siguen por Zoom por el interés demostrado en esta propuesta. Eh, en realidad, nos parece una excelente oportunidad para presentar los avances de un proyecto de investigación interdisciplinario desarrollado por el Instituto Tecnológico de Costa Rica, desde el inicio, eh, impulsado y apoyado a través de una alianza con la Municipalidad de San José. Y qué bueno, ya el proyecto, digamos que está terminando su fase de investigación, está entrando en una etapa de implementación y básicamente el proyecto, si pudiéramos resumirlo rápidamente, busca aprovechar las sinergias del territorio, las sinergias de la tecnología para activar procesos de inversión inmobiliaria y devolverle el dinamismo y la vida al centro histórico de San José. Y como dice el nombre del proyecto, nada más me confirman si lo están viendo bien en pantalla. Perfecto. Buscamos soluciones disruptivas en el contexto de una nueva transformación digital, donde las formas de trabajar, de socializar, de hacer las cosas están cambiando muy rápidamente, pero los modelos de oferta inmobiliaria, por lo menos para el centro, no han cambiado. Y para poder encontrar resultados diferentes, necesitamos también generar soluciones un poco diferentes. Entonces, hoy vamos a presentar este proyecto que se llama Reactivación Inmobiliaria del Centro Histórico de San José a partir de plataformas de financiamiento alternativas. Y bueno, ¿qué más alternativo para nuestro caso en un ámbito donde no ha habido muchos antecedentes en este tema, que la tokenización inmobiliaria? Entonces, ese nombre RISE es el acrónimo de esa
De esas palabras, ustedes ven las letras mayúsculas resaltadas: reactivación inmobiliario San José. RISE es ese acrónimo que coincide muy afortunadamente con el concepto de levantar, de resurgir, de hacer levantar nuevamente la dinámica en la ciudad capital. Entonces vamos a presentarlo esto en dos partes. Yo voy a presentar un poco el concepto general del proyecto, los alcances, los puntos donde estamos ahora desarrollando trabajo, y Mauricio va a entrar más en un estudio de caso específico que refleja, que manifiesta, digamos, las posibilidades amplias en el ámbito de la tokenización. Esta lámina siempre nos gusta presentar, destacar el trabajo, digamos, del equipo que está detrás del proyecto. Son 6 investigadores, 17 estudiantes de 4 carreras diferentes. Durante los últimos 2 años y medio hemos venido trabajando muy fuertemente, y siempre presento esta lámina porque creo que es muy importante destacar el gran aporte transdisciplinario que implica un proyecto de este tipo, desde la economía urbana, la arquitectura, la ingeniería en computación, las tecnologías de información, todas estas, la administración de empresas, que están aquí fusionadas en un proceso de trabajo para lograr esta propuesta que hoy presentamos ante ustedes, ¿verdad? Es decir, hoy por hoy, en el contexto de la inteligencia artificial y del Big Data, necesitamos integrar disciplinas para que los proyectos sean efectivos. Y aquí, pues, hay una integración que implica lo espacial, lo social, lo económico y la tecnología. Esta es una ventana que nos permite asomarnos al área de intervención del proyecto. Son más o menos 2.265 predios que en el 2022-2023 tuvimos la oportunidad de levantarlos con nuestro equipo uno por uno, y montarlos en una base de datos de Sistema de Información Geográfica, y 88 manzanas que corresponden más o menos aproximadamente un 45% del área completa del centro histórico de San José, en lo que sería la sección este del centro histórico. Abarca, para ubicarnos, más o menos del río Torres en la parte norte hasta la avenida 12, que sería el Parque de la Dolorosa al sur, y de la calle 15, que es Barrio Aranjuez, hasta la calle central o la avenida central, que sería la calle que pasa frente a la catedral. Entonces, eso para tener algunas referencias de los 4 puntos cardinales que abarcan estas 1.265 predios. Es una zona con la más alta densidad del país en edificaciones patrimoniales, con la oferta cultural más amplia del país y con los parques y espacios públicos con densidad más alta también del país. Entonces, realmente hay externalidades que recuperar y de las cuales sacar provecho para darle impulso a esta propuesta. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? El objetivo del proyecto es desarrollar un modelo de revitalización urbana para el centro histórico de San José con ayuda de plataformas tecnológicas que impulsen la inversión inmobiliaria. Esa imagen que vemos ahí es muy representativa. Es un edificio de 5 plantas, prácticamente desocupado, con un rótulo que dice: "Se alquila o se vende", y que, bueno, es un poco un patrón muy repetitivo dentro del ámbito de acción. Y bueno, yo les expliqué un poco en términos generales algunos de los puntos geográficos de referencia al proyecto, pero creo que lo podemos ver mejor acá. Ahí vamos acercándonos hasta el centro, los 4 distritos centrales de San José, y dentro de esos 4 distritos centrales, el centro histórico, y dentro del centro histórico, esta sección específica, que vendría siendo la sección este del centro histórico, donde están esos 1.265 predios, y donde aquí simplemente estamos resumiendo muy brevemente un levantamiento muy exhaustivo que hicimos, pero que quisimos destacar estos 5 datos, que le dan sustento, que le dan soporte a la propuesta. Y vemos una gama de colores, ¿verdad? Vemos que los colores verdes son las áreas ocupadas, y conforme pasamos a una escala cromática de amarillos y de rosas y de rojos, estamos en las áreas desocupadas. Eso nos lleva a identificar claramente algunos nodos donde ese proceso de desocupación es más fuerte,
es más evidente, y es donde están marcados esos 5 polígonos que ven ustedes con líneas gruesas de colores. En todo el espacio que estamos viendo, eh, los datos que encontramos es un 17% de desocupación total. Esto para cualquier ciudad es, pues, un dato muy alto, ¿verdad? Tasas de desocupación superiores al 10%, pues no son ya, digamos, normales, ya hay una patología que hay que intervenir, que hay que atender. Eh, a ese 17% de desocupación total, hay una ocupación parcial del 18%. Si sumamos ambos, está alrededor del 35% de edificaciones que podríamos catalogarlas como subutilizadas. Un 8, solamente un 8% de esos predios que ustedes ven ahí tienen edificios con más de 4 pisos, es decir, la altura es muy baja, y alrededor del 72% de los predios tienen menos de 500 metros cuadrados, es decir, los terrenos también son muy pequeños. Por lo tanto, para lograr una transformación, un cambio, necesitamos hacer intervenciones de pequeña escala, escalables, repetibles, que permitan hacer un efecto acumulativo para ir logrando un cambio en en esa condición de desocupación o de subutilización de los edificios. Eh, Teniendo ese patrón de lotes de área pequeña, pues hay que tener una estrategia que permita ir transformando la condición de esos inmuebles. Y entonces ahí aparece una estrategia de recuperación, em, que se fundamenta a partir de identificar la condición del stock de edificios, las nuevas demandas de la pospandemia, que son diferentes, y los nuevos formatos de vivienda que pueden responder a esas nuevas demandas. Son los 3 temas claves estructurales de esta estrategia. Identificar muy bien las oportunidades de ese stock de edificios, plantear qué demandas nuevas no hemos visto, surgieron en la pospandemia y siguen estando ahí navegando sin una atención directa hacia ellos, y nuevos formatos de vivienda que pueden ser una gran oportunidad para responder a esas demandas. Entonces ahí aparecen las demandas o las poblaciones meta nuevas, diferenciadas, los nómadas digitales. Recordemos que hay una ley de trabajadores remotos aprobada en el 2021, de carácter internacional, que le da una nueva categoría migratoria a los nómadas digitales, que les genera una exención de impuestos sobre los ingresos del exterior y les permite una permanencia de cerca de 2 años en el país con ciertos beneficios fiscales, y que ha ido, según los registros que hemos venido verificando, creciendo sustancialmente, pero ese crecimiento busca una oportunidad en San José, no la encuentra y se desvía o se deriva a otras zonas del país. Es decir, son oportunidades perdidas para la ciudad. Un segundo grupo importante que es, y esto tiene que ver muchísimo con la pandemia, el cambio de trabajadores asalariados en planilla, tanto de instituciones públicas como privadas, a la migración de esos trabajadores como trabajadores independientes, como trabajadores autónomos, como trabajadores por servicios o freelance. Ese cambio no conlleva implicaciones importantes, porque conlleva, por ejemplo, dificultades, acarrea dificultades para el acceso a créditos hipotecarios convencionales en el sistema bancario o crediticio nacional. Y ahí hay un dato que nos deja ver cómo del 18 al 22 pasa del 24 al 27, más de 3 puntos de crecimiento en ese sentido. Los empleados o funcionarios institucionales, que a pesar de que cerca de un 20 o 25% siguen trabajando hoy por hoy en formatos híbridos, en el caso de esta área de estudio hay 23,000 funcionarios de 43 instituciones que tendrían un acceso directo a oportunidades de vivienda en esta área que estamos buscando
ya que la recuperación de sus edificios estarían a distancias cercanas peatonales de los mismos centros de trabajo. Entonces, ante el colapso de las condiciones de movilidad, ante el aumento sustancial de los tiempos de viaje, ante procesos de hora y media, 2 horas o hasta 3 horas de viaje del lugar de trabajo al lugar de vivienda, la centralidad empieza a ser una gran oportunidad atractiva para las personas que, aunque mantengan un formato híbrido, tengan cerca su lugar de trabajo, y más con los números que estamos viendo en este momento. Y por último, las personas mayores, ¿verdad? Los adultos mayores, pensionados, jubilados. Uno de los grandes hallazgos, mm, tal vez es algo que ya se sabía, pero no se sabía la magnitud del porcentaje de personas adultas mayores en Costa Rica. En este momento, en América Latina, junto con Uruguay y Chile, son los países que están arriba en el porcentaje de personas adultas mayores, 11.4 en 2022, pero el dato interesante es que el 2050 ese dato va a ser de 20.4, es decir, casi uno de cada 5 personas va a estar en este grupo demográfico, y estas personas tienen algunas condiciones particulares que nos llaman la atención también de poder adaptar la ciudad a este grupo de personas pues más vulnerables, pero que también tienen condiciones y oportunidades importantes que aprovechar en la utilización del mercado de vivienda. Entonces, como hay nuevas demandas, también deberían haber nuevas ofertas que se acojan, que se adapten a esas condiciones, a esos intereses, a esas afinidades, a esas condiciones particulares que tienen estos grupos. Entonces, de ahí la identificación de 4 grandes formatos que acogen muy bien los requerimientos de esta población. El cohousing, ¿verdad? Que es una especie de vivienda cooperativa en el cual hay ciertas características que hacen propicio el cohousing. Por ejemplo, la condición de tener cierto nivel de relación entre las personas que quieren habitar, ya sea porque trabajan en el mismo ámbito, tienen una relación laboral, familiar, personal, de amistad, de cercanía, de empatía, y eso lleva a que un grupo de personas puedan habitar un mismo proyecto habitacional, ya no en términos de propiedad, sino a través de los derechos de uso de ese inmueble, y compartiendo amenidades, ¿verdad? En un proceso muy colaborativo, muy solidario, que, por ejemplo, viendo los 4 casos que acabamos de analizar, en el caso de las personas adultas mayores, funciona muy bien el cohousing como un medio de soporte, de apoyo conjunto en, en esa etapa de la vida. El cohousing entonces implica eh, unidades de vivienda un poco más reducidas, pero áreas de uso compartido para el conjunto habitacional. El co-living tiene ese mismo concepto de compartir las áreas, pero tiene un enfoque mucho más itinerante porque se enfoca o encaja mucho mejor en lo que es el modelo de vida del nómada digital, em, y en el modelo en que implica una estadía tal vez de distancias más reducidas, más cortas. La itinerancia puede ser mayor, pero el gran atractivo es tener un modelo de vivienda que se siente como en casa, que tiene la calidez doméstica y que permite solventar los requerimientos de vivienda, pero compartir muchos de los usos. Y ahí es donde entra ese tercer formato, que es el coworking, como un modelo que se complementa muy bien con los otros dos, con el cohousing y con el co-living, porque permite áreas de trabajo compartidas, permite prolongar, por ejemplo, en el caso del cohousing a personas adultas mayores, su actividad laboral más allá de la jubilación, generar una vejez activa, dinámica, productiva, y al otro extremo demográfico, a una población más joven de nómadas, también les permite una actividad laboral intensa, dinámica, atractiva, con oportunidades de convivencia. El coparking termina siendo
el cuarto componente de ese cóctel interesante, ¿verdad? De áreas colaborativas y compartidas, y que resulta muy especialmente oportuno para esos edificios que tienen bastantes años y que no todos tienen estacionamientos eh, propios, ¿verdad? Sin embargo, la equidistancia de un estacionamiento entre 4 o 5 edificios puede generar modelos de uso compartido del estacionamiento, solventando los requerimientos de desplazamiento en automóvil, pero haciéndolo de una forma compartida y colaborativa. Entonces, esos son los modelos asociados a las diferentes población meta, pero esos modelos también tienen que gravitar o consolidar un modelo de ciudad. Un modelo de ciudad que en este caso se fundamenta en el concepto de centralidades densas integrales, un concepto que está ya dentro del plan GAM 1330, que dicho sea de paso también lo desarrolló en su momento en el año 2013, el tecnológico con un convenio con el Ministerio de Vivienda, y que se adelantó creo que 10 años al concepto de la ciudad de 15 minutos, que la alcaldesa Anne Hidalgo lanzó, digamos, al mundo en el contexto de la pandemia, creo que en el 2021, y que básicamente pues responde a una realidad física, biológica, humana, natural, de tener los usos, servicios y equipamientos más básicos cerca, ¿verdad? Y que la pandemia lo puso todavía más de manifiesto. Es un modelo urbano basado en asociar los usos y servicios para reducir la dependencia de los viajes motorizados, poner la vivienda como el componente central de un núcleo, que es justamente lo que en este caso falta, eh, asociar los usos más básicos y los equipamientos a alcance de movilidad activa, es decir, a pie, a bicicleta, y cuando ya ese radio de acción ya no es razonable porque los servicios y los equipamientos son más grandes, sí tener a un alcance peatonal el transporte público que permita conectarnos con un ámbito ideal, un umbral menor de 30 minutos a los desplazamientos físicos para solventar las necesidades cotidianas. Entonces, lo que es evidente es que una ciudad necesita habitantes, y lo que es muy claro y muy contundente es que perdimos casi la mitad de los habitantes. No se trata de ganar habitantes, sino incluso de empezar por recuperar a los que ya se fueron. Es decir, el dato del censo de 1963 se acercaba a los 100.000 habitantes en los 4 distritos centrales, y el dato del censo del 2022 llega a 58.537. Es decir, es un 40% menos de la población que ya había en esos edificios. Edificios que ya tenían o ya tienen disponibilidad de agua. Edificios que ya tienen equipamientos, ya tienen servicios. Edificios que ya tienen una infraestructura. Esos edificios están inmersos en una trama de red de electrificación subterránea, alcantarillado sanitario, red de fibra óptica y servicios de transporte. Entonces, esa subutilización implica una oportunidad, y la estrategia que hemos venido abordando se enfoca en cambiar un poco la lógica de los grandes planes generales de gran escala por un urbanismo de resultados más rápidos, de intervenciones más directas, una intervención urbanística de pequeña escala, que no es un invento nuestro, que ha funcionado muy bien en otros contextos. Y aquí lo que hemos hecho es reseñar 5 herramientas que aplican para intervenciones puntuales en áreas, en segmentos, en sectores de la ciudad, como las zonas de acción concertadas en Francia, las ZACs, los planes parciales en Colombia, Urban Regeneration Areas del Reino Unido, que se llaman por sus acrónimos los URAS, las actuaciones de regeneración y renovación urbana en España y las operaciones urbanas consorciadas de Brasil. ¿Qué características tienen en común todo esto? Que son intervenciones de más pequeña escala, de resultados más rápidos, de asociaciones públicas privadas, que permiten regenerar áreas específicas y permiten un modelo escalable, replicable, de colaboración pública-privada para poder ir generando victorias que se van sumando entre sí. Es así como establecemos esta estrategia de polígonos de revitalización,
donde tenemos cada polígono con 4 manzanas. Esos polígonos permiten identificar solo aquí, en esto que estamos viendo, en esos 4 polígonos, 20 edificios con una oportunidad muy valiosa de ser recuperados, pero que además están rodeados de parques, de edificios patrimoniales y de oferta cultural, que eso es importante destacarlo, porque hay externalidades muy valiosas que están siendo parte de este escenario y que adicional a eso, hay toda una estrategia de la Municipalidad de San José, especialmente de esta administración, por recuperar un factor muy importante, que es toda la externalidad positiva del espacio público. Ya la municipalidad tiene toda una estrategia de recuperación de calles, de aceras, de bulevares. Ya hay en este momento alrededor de esa zona intervención y vienen otras. Entonces, vean ustedes cómo el camino va siendo direccionado por una ruta correcta. Entonces, bueno, en este mapa tenemos en azul punteado centro histórico. En rojo el área que hemos venido trabajando. Por eso les decía que era la sección este del centro histórico. Dentro de esa sección, los polígonos, que son 5, cada uno con un borde de un color diferente. Y esta delimitación de esos 5 polígonos tiene que ver con la ubicación de estos edificios. Son los puntos de colores que aparecen ahí localizados. Aparecen una gama cromática que representa la altura de los edificios. Entonces, evidentemente, para hacer una estrategia de inicio, de arranque, era interesante o importante mapear dónde estaban los edificios esquineros con 2 frentes, con más altura, con un poco más de área, que permitieran empezar a hacer un cambio, una transformación, incorporar también volúmenes un poco más considerables de unidades habitacionales en este contexto. Dentro de esos 5 polígonos, encontramos que el polígono 3 ofrecía oportunidades importantes para hacer un proyecto inicial, un proyecto piloto, que permitiera plantear propuestas de recuperación y pasar ya de una escala urbana a una escala arquitectónica, analizando con absoluto detalle la condición del edificio, las posibilidades de reconversión, de readecuación funcional, de seguridad humana, de actualización de sus códigos y de su factibilidad económica financiera. Entonces, vean cómo la escala de la propuesta va bajando y va identificando también ciertas condiciones de mercado que son voluminosas, que ahí está lo interesante, ¿verdad? Hay un tercer quintil de ingreso de los quintiles definidos por INEC, son ese quintil de ingreso entre 600,000 y 1,5 millones de colones al mes, donde en ese quintil hay 300,000 asalariados en Costa Rica. Y entonces hay 47,000 funcionarios públicos cerca de esta zona y hay un grupo que al estar en ese rango no le resulta tan fácil solventar sus necesidades de vivienda, pero que está muy interesado, por ejemplo, en acceder a vivienda de alquiler, en rangos que estarían entre 300 y 500 dólares, que representarían más o menos el 30% del ingreso mensual. Entonces, solamente la municipalidad realizó una encuesta en el marco del proyecto RAIZ también en el 2023, si no me equivoco, y solamente en el edificio del INS habían 307 interesados, solamente en un edificio, o sea, solamente en una institución, en este caso el INS. El INS, saben ustedes, está en el distrito Carmen y su población de funcionarios es mayor que toda la población del distrito, tiene 2,600 funcionarios y el distrito tiene, creo que tiene por ahí muy cerca ese número de personas. Entonces, solo en el INS hay 307 interesados y en otras instituciones que respondieron a la encuesta hay 287 más interesados. Entonces, ahí empezamos a ubicar algunos edificios que pudiéramos tener el apoyo de los propietarios para poder hacer unos escenarios dirigidos a plantear una recuperación del edificio. Lo primero es hacer el levantamiento del edificio, lo segundo es hacerle un anteproyecto, lo tercero es hacer los cálculos de edificabilidad, los cálculos financieros
y las posibilidades de gestionar el edificio. Entonces arrancamos con estos tres edificios: el edificio Amalia, el edificio María Cecilia y el edificio Murray. Ustedes pueden ver el edificio en su condición actual arriba, en las fotos que están en la parte superior, y las propuestas de adaptación y de mejora, o de más bien de uso, de convertir edificios conceptualizados originalmente como edificios de oficinas, y otorgarles un carácter doméstico, residencial, habitacional, en estos formatos de co-living y co-housing y co-working. Entonces vemos abajo la propuesta del edificio Amalia, abajo la propuesta del edificio María Cecilia y abajo la propuesta del edificio Murray, que con ajustes que no implican una revolución total de la infraestructura, sí los mejoran sustancialmente en sus condiciones de adaptación bioclimática, manejo y control del clima, uso, ventilación, iluminación, accesibilidad. Vamos a ver un poquito más en detalle. Este es el edificio Amalia, por ejemplo. Permite abarcar 24 apartamentos, 4 oficinas, 6 locales, un coworking, más las amenidades. Entonces tenía un conjunto, el edificio se convertiría en un conglomerado habitacional ya importante, con zonas verdes y jardines internos incorporados en el diseño del edificio, eso dándole calidad ambiental, generando también un rooftop, un piso superior verde, una transformación que implica también la mejora, el ensanchamiento de las aceras, mesas peatonales, eh, superficies podotáctiles y volardos que mantienen la condición de ese primer nivel, que es clave para la recuperación de los edificios, el poder desplazarse entre los edificios que están tan cerca en un primer nivel seguro, accesible, agradable, dinámico comercialmente, muy dinámico comercialmente, tener los acabados arquitectónicos que permitan también tener ese control de la iluminación y de la ventilación y darle unos sistemas pasivos adecuados al control bioclimático del edificio. Y los edificios incorporando esa mezcla de usos y esa mezcla también un poco heterogénea de vivienda, ¿verdad? Que es lo que hace atractivo la utilización del edificio. Entonces, bueno, aquí vemos un ejemplo ya a lo interno del edificio, a la izquierda cómo está el edificio, a la derecha cómo podría transformarse de un formato muy repetitivo de módulos de locales de oficinas, que es lo que hay ahora, con un modelo donde se combinan en color más oscuro, naranja un poco más oscuro, todas las áreas de co-living en el centro, alrededor de este patio de luz, con las actividades comunales en el centro, en verde y en naranja, y todo lo amarillo que serían diferentes formatos en área y en condiciones de cohousing, con housing individuales, cohousing familiares, cohousing dobles, eh, salas sala de televisión, en este caso, una cocina en co-living, un área de coworking, un balcón interno, y eso como un ejemplo de cómo puede transformar el interno del edificio. En este caso, el edificio María Cecilia es otra de las propuestas, un edificio que también por su condición esquinero, además hay que recordar otra cosa, ¿verdad? Estos edificios se desarrollaron todos antes de que San José tuviera plan director urbano. Entonces, la edificabilidad de los terrenos es completa, ¿verdad? Hoy por hoy, tal vez en el mismo lote, si no existiera el edificio, la edificabilidad podría ser un poco menor. En este caso, la edificabilidad es completa, ¿verdad? Entonces, permite, por ejemplo, en este caso, que son 26 unidades habitacionales. En este caso hay un primer nivel comercial, un segundo nivel de oficinas, que también permite un aislamiento del ruido. A los primeros niveles ya entra unos 2 niveles con 12 habitaciones de uso hotelero o de co-living y 6 apartamentos de 12 habitaciones en las partes superiores, lo cual hace una oferta bastante interesante. Igual, transformando un poco, haciendo algunas retracciones de la fachada para generar todo ese control climático, esos balcones, esas celosías de protección de la luz solar que ya tiene el edificio, complementado con otras estrategias. Entonces aquí lo vemos por dentro, las amenidades en el centro,
las posibilidades de tener diferentes formatos habitacionales en la periferia, y en este caso se habilita un nuevo medio de egreso, ¿verdad? Otra cosa importante es estos proyectos, por iniciativa de la Municipalidad de San José, están generándose un proceso de análisis bisemanal, semanal, donde participa el cuerpo de bomberos, ¿verdad? Entonces, estos edificios han sido analizados con ellos y permiten esa viabilidad. Por ejemplo, este edificio es un edificio muy simétrico, con dos accesos sobre calle y avenida y con dos medios de egreso, igual sobre calle y avenida, que permite cumplir con el reglamento de bomberos, igual que en este caso. En este caso sí hay una infraestructura nueva que hay que desarrollar, que es este medio de egreso central, pero este ya sí existe en la parte sur, permite generar esta oferta también diversa. Y el edificio Morrey, que no voy a hablar mucho de él, porque Mauricio tiene un análisis de caso específico de este edificio, que es un edificio también muy interesante, histórico, esquinero, donde vean ustedes el aprovechamiento que puede tener, ¿verdad? En este caso hay 7 unidades habitacionales, algunas como estas dúplex, o sea, de 2 niveles, las que están sobre la calle, algunas un poco más pequeñas, y en morado las áreas de amenidades, ¿verdad? Con un patio central de luz, igual 2 medios de egreso. Entonces, finalmente, toda esta información es fundamental poderla tener articulada, integrada. Y por eso una de las cosas que se planteó como meta del proyecto es generar una plataforma tecnológica que funcionara como un canal que difunde todas las posibilidades de ese banco de proyectos, todas las ideas de diseño, todos los programas asociados, y que permitirá eventualmente dar un acceso diferenciado a esos 3 globitos que ustedes ven arriba en la parte superior derecha. Un portal interno para la institución, en este caso la municipalidad, un portal para propietarios, un portal para público en general y vecinos, ¿verdad? Que puedan acceder. En este caso tenemos activado el de propietarios y podemos navegar. Ya aquí hay un trabajo desarrollado por uno de nuestros investigadores, el doctor Sebastián Orozco, su trabajo de doctorado, de su doctorado en Alemania, en Berlín, donde integra Sistema de Información Geográfica QGIS, integra el sistema BIM, Building Information Modeling, para los objetos arquitectónicos, para los edificios, y integra también Power BI para hacer el ejercicio de proyección financiera. Entonces, hoy por hoy, este geoportal, que ya está activo, ahorita les vamos a dar las direcciones para que ustedes puedan hacer sus propios ejercicios, permite navegar por el área, nos permite entrar al edificio, identificar el polígono, como ven arriba, la sección del edificio, ponerlo por usos. En este caso podemos marcar los usos residenciales en morado, los comerciales en azul, entrar, calcular el costo del inmueble por metro cuadrado, los costos de inversión, los costos administrativos, simular un crédito, mm, calculando un plazo, una tasa de interés, obtener de inmediato una tasa interna de retorno, una tasa de capitalización, un retorno a la inversión, y poder entonces, en tiempo muy rápido, tener información que quizás bajo un modelo convencional requeriría un estudio y un estudio de factibilidad con unos plazos y unos tiempos diferentes. Podemos entrar a cada uno de los polígonos, podemos seleccionar el edificio, entrar hasta las profundidades del edificio, activar las áreas que queremos, todo el edificio, solo las plantas residenciales, solo una planta, solo la comercial, y empezar a hacer el cálculo de inversión para esa planta o para esas secciones del edificio. Entonces, aquí nos confluyen todas las informaciones requeridas, informaciones financieras, informaciones de edificabilidad, informaciones normativas, en un solo lugar, y eso también nos permite simular cuántos nuevos usuarios van a ingresar, cuál es el área que se va a ir recuperando. Y aquí es donde entra, ya vimos de qué trata el proyecto, cuáles son sus alcances, con qué proyectos estamos iniciando, y bueno, qué herramientas hemos creado o qué ruta hemos visualizado para pasar una ejecución
de uno de estos edificios. Y entonces entramos a lo que sería la innovación en financiamiento y la tokenización em, inmobiliaria, ¿verdad? Que es parte de lo que llamamos nosotros herramientas innovadoras. ¿Por qué? Porque facilitan, porque la tecnología de blockchain es una tecnología que facilita la gestión, que automatiza el cobro y las rentas, que le da transparencia y seguridad al proceso, que permite diversificar la inversión, que permite democratizar la inversión, permite vender en un mercado secundario y si sumamos todas esas ventajas, permitiría abrir todo un horizonte nuevo de mercado para el centro histórico de San José. Entonces le doy la palabra a mi colega Mauricio para que nos conduzcas a este caso tan interesante. Adelante, Mauricio. Disculpa, ¿podemos hacer un par de preguntas referentes a tu intervención, don Tomás? Como Por aquí ustedes nos gusten, preguntaban yo de mi parte no hay ningún problema. en un chat y ya le damos la palabra a Mauricio. Sí, esa plataforma se ve súper interesante donde se calcula, ¿verdad? La que nos acaba de mostrar, toda la inversión para calcular la gestión. Eso es como uno de de los puntos claves, digamos, para hacer el análisis financiero del proyecto. ¿Esa plataforma va a estar disponible para usuarios o es para gestión interna? Tiene dos interfaces diferentes. Ujú, De hecho, tiene tres interfaces. Entonces, una es para el gestor, digamos, desde la municipalidad tendrían un acceso diferente ujú. al acceso que tendría, por ejemplo, los propietarios o el acceso que tendría el público en general, ¿verdad? Ujú. Entonces, aquí estamos Un viendo inversionista podría un ver eso, ¿no me inversionista, refiero? Ujú. exactamente, Así es. porque no es los requerimientos y la información también que se puede poner pública es diferente. Entonces, Claro, digamos, tiene esos tres diferentes interfaces, pero digamos que hay una versión ya pública general que ya está, ya la subimos a, a la página, a una página web y que ustedes podrán eh, ahorita más adelante poder hacer incluso algunas pruebas de navegación. muy bien. Y otra pregunta, en cuanto a la propiedad vertical que se puede desarrollar en San José, porque decías que muchos de esos edificios no pasaban de 4 pisos. De acuerdo con, bueno, con el plan urbanístico de San José, para esa área se podría construir todavía muchos más pisos o están pensando en nada más quedar con la limitación de los pisos que están actualmente. No, yo creo que esa es una muy buena pregunta porque hay que tener claro que, digamos, la recuperación de San José en general de las ciudades necesita varias estrategias, ¿verdad? Esta es una estrategia, que es la recuperación de los edificios, pero probablemente no implica que no hayan edificios nuevos, no implica que no puedan fusionarse un edificio nuevo con uno viejo y generar mayor edificabilidad. No, la municipalidad o el Plan Director Urbano de San José, a diferencia de los demás planes directores del país, manejan coeficientes de aprovechamiento de suelo que permiten manejar edificabilidades bastante altas, ¿verdad? El coeficiente aumenta conforme el área del terreno es más grande. Entonces, lo que sí se requeriría es probablemente en aquellas inmuebles que en el diagnóstico que hemos elaborado aparecen en el mayor nivel de deterioro, ¿verdad? Cuyo costo de recuperación, si ya no es factible, pueden ser sujetos a un desarrollo de inversión nueva con Nueva. con edificabilidades muy altas que se combinarían muy bien con estos edificios que en su mayoría tienen 6 niveles y que permitiría entonces generar una dinámica de recuperación inmobiliaria muy interesante. Ok. Entonces sería encaminado a la recuperación de estos, pero no más allá como de que en estos mismos se siga construyendo para arriba, sino sobre estructuras nuevas. Sobre estructuras nuevas, recordémonos que después de estos 6 polígonos, hay áreas de intervención en la sección norte y sur diferentes también. Entonces, arrancamos con estos porque son los edificios que tienen externalidades mejores, o sea, estar frente al Parque Morazán, Sí, súper bien ubicados. estar frente al acceso peatonal al centro, a la Plaza de la Claro. Cultura, a los 3 museos, a la Asamblea, les genera unas condiciones
unas condiciones muy valiosas, digamos, Favorecedora, que sí. facilitan o que hacen más fácil empezar por ahí que empezar quizás por la sección oeste del centro histórico, más cerca del Teatro Líbano y de otras áreas que están un poquito más deterioradas. Ok, muchas gracias. Bueno, ahora sí, le cedemos la palabra a Mauricio Muchas gracias. para que Buenas continúe. tardes. Sí, buenas Buenas tardes a tardes. todos. Ok, bueno, con respecto a esta segunda parte, que es un poco la idea de mostrarles cómo hemos llegado también a pensar en que la parte tecnológica puede ser una opción más dentro del abanico de posibilidades para inversión. Hace un rato, bueno, y con lo último que usted ha comentado, Stephanie, sobre la estrategia, ¿verdad? En el caso de RISE va dirigido principalmente, efectivamente, a rehabilitar lo que ya existe. De hecho, esto tiene menos huella de carbono, no vas a botar el edificio de nuevo, ¿verdad? Todos esos aspectos son relevantes sin que signifique que no vas a hacer lo otro. Y además, no sé si lo recordás cuando Tomás mencionaba sobre el GRAM, los terrenos son muy pequeñitos, todos los que hay. Entonces, construir un edificio nuevo con más en edificabilidad implica que hay que poner a más dueños a ver o posiblemente comprar terrenos para hacer un terreno más grande y unirlos. Eso hace que no sea muy cercano, ¿no? Le hace más largo ese camino. Y detrás también de la rehabilitación es el hecho también de salvar o restaurar cosas que ya tenemos o que se tienen por allí. Y tratando de encontrar esta posibilidad mixta. Bueno, dentro del contexto entonces tecnológico de lo que hemos visto, bueno, inicialmente hablábamos, bueno, del geoportal, esa última figura que mostrar o ese video que mostró don Tomás como una posibilidad de acceso para conocer el diseño de esa acupuntura urbana en ese polígono en primera instancia. Entonces, ok, yo voy a tener a nivel de la municipalidad o de alguna agencia, se diseña o se define, estos edificios son los que podemos restaurar, le vamos a hacer una propuesta y lo mandamos al mundo a ver quién quiere participar de la inversión. No sé si me van siguiendo. ¿Y cómo lo mandamos al mundo? Usando el geoportal. Entonces, la gente, como usted decía, el público en general va a poder llegar a verlo, claro. ¿Por qué? Porque en un momento vamos a ir a buscar novios para ver si existen personas que les gustaría llegar a invertir pues en diferentes figuras, pero invertir en eso. Y allí es donde entonces hablamos de una plataforma, ¿verdad? Que es la plataforma RISE, que ustedes están visualizando allí. Creo que no me ven mi mouse, ¿verdad? Pero que está en el centro. Pero que es la idea es manejar un ecosistema de servicios para juntar la información relacionada a que esto pueda suceder. Inversionistas, ¿verdad? Las inversiones que hay que hacer. Si hay bancos también que quisieran estar por allí, pero no solo bancos, en el caso de tokenización estamos hablando de otra figura, ¿verdad? El geoportal y otras alternativas de financiamiento. En el fondo, la idea es que si se llega a concretar, yo tengo la posibilidad de tener un sistema de información en primera instancia que lleva todo lo necesario de la información de en qué polígono se está haciendo qué, quiénes están atendiendo qué externalidades están siendo atendidas, porque tal vez es importante saber que hay un plan para cambiar la acera del edificio tal desde una vez, de que se sepa eso, que hay un plan de que se está cambiando las rutas de autobuses para que no pasen por ahí tal cosa. Todo eso debería estar allí porque entonces la perspectiva de rehabilitación no es monolítica de un edificio nada más. No sé si me está siguiendo. Es más integral, ¿verdad? Y tiene una perspectiva diferente. Si podemos seguir con la siguiente. Entonces, desde un punto de vista de financiamiento, uno puede hablar de diferentes formas, fondos verdes, crowdfunding, crédito hipotecario, y seguramente algunos de esos podrían ser que sigan siendo válidos, pero nosotros visualizábamos la tokenización sobre los flujos de ingreso como uno de los que vimos más cercanos. Podemos usar tokenización del mundo de activos del mundo real, ¿verdad? En otros contextos más y en diferentes escenarios, pero sobre el flujo de ingresos, ¿verdad? Sobre las rentas, parece ser como el escenario más cercano en vista de lo que hemos visto con los propietarios. Lo que ha sido interesante es que los propietarios de los edificios, pues a veces han tenido que decir, ni modo, voy a dejarlo abandonado, la inversión es muy alta y lo que vaya pasando ahí vamos viendo qué se le puede ir haciendo. Eh, o también, y también del otro lado tienen como ciertos, no sé si puedo llamarles sentimientos encontrados, porque quieren seguir teniendo sus edificios. Muchos de esos son patrimonio familiar o fueron de algún momento patrimonio familiar. Entonces, allí de por medio existe esa figura. ¿Podemos pasar al siguiente?
La siguiente. Acá, por ejemplo, bueno, que es un poco lo que también se ve en el geoportal, en el edificio de la derecha es el edificio Murray, que es el caso que quiero comentarles, en donde pues se plantea, y ustedes pueden ver las áreas y el espacio en el geoportal, se puede ver un poco cuántas áreas es, y la idea es que entonces, cuando yo he diseñado un polígono, me refiero a la agencia como un todo, pueda decir, ok, en un polígono tenemos 5 proyectos. Algunos de esos son rehabilitación de edificios, otros tienen que ver con ofrecer servicios, porque puede ser que en los edificios ocupamos servicios de mantenimiento o ocupamos otros servicios y cosas por el estilo, de tal manera que al final podamos tener una sinergia interesante de los elementos que están asociados a un polígono, generando muchísimo más fuerza que decir que voy a ir a poner un edificio bonito. No estoy queriendo minimizar eso, ¿verdad? Pero lo que quiero dar a entender es que para que funcione es importante todo el concepto como un todo. Entonces, bueno, resulta que veo el edificio Murray, ¿verdad? Y digo, bueno, tal vez la decisión es yo, propietario, voy a usar revenue sharing y voy a tokenizar esto. Entonces, lo que voy a hacer es, no voy a tokenizar el edificio, yo quiero mantener la propiedad, pero yo voy a estar dispuesto a que este edificio Murray, que fue en algún momento súper importante, que había una ferretería allí importantísimo, fue un referente nacional, un referente de San José, cambiémosle un poco su uso y hagamos esto para poder hacer un proyecto donde vemos sus áreas, hacemos algunos co-living y definimos algo como lo que sigue. Por favor. Y entonces podríamos decir que ese edificio, con el anteproyecto, podemos llegar y decir, hagámosle tres locales comerciales, un café, 6 co-livings, un coworking y en el tercer piso 6 co-livings, etcétera. Más o menos ven que es la figura que don Tomás mencionaba. De tal manera que al final voy a tener 5 espacios comerciales y 20 unidades habitacionales. Yo no sé si ven cómo al final siempre la parte habitacional es importante, porque estamos hablando de que hay que atraer habitantes. Una ciudad sin habitantes no es ciudad, se convierte en una ciudad fantasma. Ya don Tomás decía que estamos empezando a tener patologías de eso en San José. O sea, que si usted solo llega a trabajar, eso no es una ciudad, ¿verdad? Es un centro comercial seguro, o no sé, u otra cosa. Bueno, entonces, teniendo eso, podemos plantear un proyecto donde estos números son algunos que hemos hecho, ¿verdad? No significa, podrían haber ajustes, hay que revisar muchas más cosas, pero con el anteproyecto que hicimos en el edificio Murray, porque de los 20 edificios, 21 edificios que don Tomás mencionó que habíamos ubicado en los 5 polígonos, a todos ellos se les hizo este ejercicio. Se les hizo un anteproyecto, se ubicaron posibilidades de qué significarían sus usos y además bueno, en este caso se establece, bueno, ¿cuánto dinero se ocuparía para rehabilitarlo? Si ustedes visualizan, en el caso de Murray, podríamos decir que el propietario podría rehabilitar el edificio con esos usos que estamos diciendo en la filmina anterior con 400 millones de colones. Y si ustedes dicen, bueno, y 400 millones de colones no pareciera ser tanto, ¿verdad? Más que estamos hablando de un edificio. Podría pensar que si va a hacer un revenue sharing, podría hacerlo a 10 años, en donde está dispuesto a participar o dar o ceder el 30% de las rentas a los inversionistas, o sea, a los que compren los tokens que haya decidido sobre el revenue sharing. El ingreso neto proyectado, haciendo un flujo de caja, ahorita comentamos algunas cosas, podría ser de esta cantidad de dinero en 10 años y la participación de los inversionistas entonces sería de ese 30%. No sé si ven más o menos los números y eso es lo que el propietario diría, está bien, si ustedes me prestan, entre comillas, me dan ese dinero, yo estoy dispuesto a dar, y esto lo podemos tokenizar, yo estoy dispuesto a dar un 30% de los ingresos según la participación en tokens que se tengan. Digamos que entonces al final emite unos 100 tokens y el valor de cada token puede ser de 4 millones, más o menos, y eso podría significar la participación que se tenga. Ahora, la idea sería que al final de los 10 años, pues algo puede pasar con eso, ya sea el inversionista, perdón, el dueño del edificio o compra mis tokens, ¿verdad? O yo puedo hacer que decida que quiero continuar, o depende al final de lo que hayan contratado o lo que hayan transado o hayan decidido. Nosotros, esos datos que están ahí está a partir de un flujo de caja, de ingresos, gastos, mantenimiento, etcétera, de lo que puede significar el edificio a partir de los elementos que se están diciendo. Continúa, por favor. Y
más o menos nos da ideas como esto. Entonces, ven qué interesante porque acá uno podría pensar elementos adicionales. Una cosa interesante con el revenue sharing es que no es tan especulativo. Eso es otra cosa importante, a diferente tal vez de los criptoactivos, de los criptoadictos, no sé, ¿verdad? Tal vez podrían decir que generalmente la tasa de retornos generalmente es mucho más amplia, pero aquí generalmente estamos hablando de un perfil inversionista diferente, pero esto es solamente un caso posible. Entonces, por acá se ven los diferentes años, los 10 años, cuánto es el ingreso, cuánto se le estaría dando a los inversionistas y cuánto representa eso. Al final es un 9.1% de mi inversión, lo que estaría teniendo en este caso. Pero aquí es importante tener presente que efectivamente el riesgo es menor, ¿verdad? Y voy solo sobre la renta. Yo no asumo riesgos de propiedad ni riesgos de copropietario, que son otros riesgos que están asociados si yo tuviera algún tipo de propiedad allí. Ahí habría que ver otros elementos más legales tal vez. Continúa. Entonces, bajo esta perspectiva, uno podría decir que, bueno, este escenario, ¿cómo se comporta? Para un tipo de inversionista que es conservador, ¿verdad? Probablemente de baja tolerancia al riesgo, este es un escenario relativamente bien, ¿verdad? El flujo es estable, se puede más o menos percibir qué es lo que voy a recibir, no voy a adquirir ninguna deuda, ¿verdad? Y generalmente veo una visión a largo plazo. Si es un inversionista inmobiliario tradicional, ¿verdad? Podría ser más o menos parcial, podría estar esperando un mayor retorno de inversión, cosa que hemos visto. Nosotros hemos analizado escenarios de estos incluso con estas empresas desarrolladoras, y ellos hablan de tasas un poco más altas, pero generalmente sobre escenarios diferentes y no de rehabilitación. Un criptoinversionista que es más especulativo, posiblemente este no sea un buen escenario, ¿verdad? Probablemente busque rendimientos más altos o de mayor liquidez, o incluso tal vez el escenario que sea adecuado usando tokenización de activos es más donde yo también soy propietario, ¿verdad? Que eso podría ser distinto, que también es un escenario válido. Un inversionista institucional o familiar puede ser un buen escenario, pues es un vehículo para diversificar capital, ¿verdad? Con bajo riesgo. Y también es un escenario interesante, como a veces yo vacilo con Carla, ¿verdad? Para esa persona que tiene un corazón de un poquitito chancletudo, dirían, ¿verdad? Cuando dice, ok, yo quiero participar para contribuir a rehabilitar esto que estamos perdiendo. O sea, porque estamos perdiendo cosas importantes, la cultura, la reproducción social y otros elementos que están haciendo que tengamos otros problemas diferentes, ¿verdad? Entonces, un inversionista que va más también en esa línea le debe gustar tal vez mucho porque implica rehabilitación patrimonial, regeneración urbana y otros aspectos sin necesidad de decir que solo está y pues también ganando dinero al aportar por ahí. Continúa, don Tomás. Entonces, ¿cómo estamos ahorita con el proyecto? Bueno, en este momento estamos en el desarrollo de uno de los polígonos, que es el número 3, al menos con 3 edificios que son los que estamos viendo. Vamos a ver, en desarrollo estamos diciendo, conceptualmente decía don Tomás, el proyecto como investigación lo terminamos, tenemos la propuesta, tenemos cómo pensamos que esto puede ser, pero bueno, ponerlo a funcionar o a ejecutar no solo es un asunto del TEC. Entonces, espero que no crean que nosotros tenemos el poder para hacer que la municipalidad haga lo que nosotros queremos o para que la sociedad civil haga lo que nosotros queremos. No, o sea, lo que hacemos es un actor intermedio que tratamos de ayudar a que la gente combine o llegue a poder construir en forma colaborativa. Entonces, bueno, ahí estamos con 2 edificios en plan de implementación en esa readecuación, que es María Cecilia y Amelia, donde los dueños están cerca de nosotros emocionados. Me explico, viendo, ¿verdad?, cómo esto puede llegar a pasar, porque hace tiempo se estaban esperando respuestas, ¿verdad? Siguen pagando impuestos y los edificios, si acaso el primer piso abajo rentado, el resto para bodegas a final de año en Navidad. La activación municipal de la Comisión de Trabajo es muy importante, se ha activado muy fuerte, eso está ayudando muchísimo porque también entonces sienten el apoyo del gobierno local. Hablamos de 4 modelos de financiamiento, entre esos el revenue sharing que hemos venido hablando como una posibilidad de tokenización, y que gracias también a ustedes como asociación, a Carla que ha estado cerca, a Luis, Mariano, o sea que nos han ayudado muchísimo a tener esta perspectiva. Y
Bueno, la planificación y construcción de los proyectos en espacio público y mejoramiento también está pasando y bueno, el plan de comunicación. Ahora, de todo esto al final va a requerirse pues dinero, pero ahí es donde luego hay que ver cómo captar toda esa inversión, pero también donde se espera que las personas al decir sí, yo participo ahí, también está viendo todo el conjunto, no solo el edificio, ¿verdad? Está viendo que hay 2 o 3 edificios juntos, que esos 2 o 3 edificios que se están rehabilitando podrían compartir servicios, que esos 2 o 3 edificios que están en esa cuadra podían compartir un servicio de seguridad, mientras o la municipalidad puede participar logrando dirigir un poco de esfuerzos hacia la seguridad en esa zona. Hasta esas cosas se han dicho. ¿Por qué? Porque hacemos sinergia. Ya no es un edificio aislado donde no estamos coordinando los diferentes sectores. Continúo. Y listo. Bueno, ese es el código QR de la página web. También ahí aparece en letras abajo www.tech.ac.cr, RAI San José. Y en ese código QR ustedes pueden navegar y también de allí pueden acceder al geoportal, que como ven, tiene la intención de poder dar la información en una forma más consolidada de lo que podría significar una rehabilitación de un polígono y que luego eso se va repitiendo y cuando nos damos cuenta nuestra ciudad se vuelve a poblar, bueno, en este caso San José, se empiece a poblar, empiece a haber posibilidad de que yo no tengo que estar gastando 2 horas de viaje para trabajar, no estoy matando los bosques porque ahora me voy a condominios que hay que volver a reproducir infraestructura, hay que volver a hacer alcantarillado cuando existe capacidad para eso, y dañando el ambiente o transportándonos durante 2 horas, 3 horas en carro, generando consumo de combustible y otras cosas más, que esto haría que yo termino, si la gente no tiene que moverse mucho, termina de trabajar y se sentó en una soda y se tomó un café y disfruta la tarde. Y además se echa un café hablado con alguien y posiblemente empieza a ver las reproducciones sociales que tanto nos están haciendo falta en el mundo en general. Muchas gracias. Muchas gracias, don Mauricio. Por aquí queremos hacerle unas preguntas técnicas y ya han analizado con cuál herramienta de blockchain van a desplegar el smart contract, visualizando este portal, el geoportal que ustedes nos comentaron, que hay diferentes como capas, por así decirlo, ¿verdad? Para usuario, administración y los gestores. Si han pensado también más allá del despliegue de la tokenización, utilizar otras herramientas de la tecnología blockchain para poder gestionar su plataforma. Sí, bueno, desde el punto de vista de la tecnología en la cual estaríamos tokenizando, ¿verdad? O haciendo la emisión de tokens y estas cosas. No tenemos definido. El proyecto realmente fue un proyecto más conceptual, como decía don Tomás, y lo que hemos tenido es el acercamiento con Endenia, ¿verdad? Que ellos han estado también cerca y nos han indicado como su ofrecimiento, ¿verdad? En algún momento sí podemos llegar a concretarlo, donde todos los actores vayan en camino, ¿verdad? Porque esto es importante empujar a todos juntos. Entonces no es que haya una decisión sobre eso, lo que vemos es que es una parte súper importante o interesante como alternativa por lo que, por lo que la tokenización permite, ¿no? Mercado secundario, ¿verdad? De los tokens también es otro elemento que puede ser, que se pueden vender, etcétera. Pero el escenario que les mostré aquí de revenue sharing es solo uno de los posibles. ¿Por qué no podría ser que efectivamente lo que tengo es una tokenización efectiva de la propiedad, bueno, del edificio? Y lo que yo participo es en una inversión distinta, directa sobre la propiedad. Puede ser, ¿verdad? Y ese es otro escenario. Les decía ese porque es el que más los propietarios, cuando uno les hablaba blockchain, todo esto asusta, ¿no? Y no genera confianza, ¿verdad? Pero ese resultó ser como que entendible. No necesitaban de entender tecnología para verlo como claro, sí, el Y hay varias 30%. cosas que les daban seguridad, Mauricio, el hecho de mantener la propiedad y de entender claramente el proceso, ¿verdad? Es decir, em, explicar claramente que de lo que se trataba era de tomar su inmueble y, y darle unidades de valor, dividirlo en ese activo digital en partes, crear activos tokenizados, emitir esos tokens que lo iban a respaldar o que están respaldados por los ingresos futuros del edificio, y que lo que tenían que hacer ellos es
dejar identificar una participación de esos ingresos futuros de alquileres, de ventas, de espacios, etcétera, para lograr apalancar esa inversión que implica la recuperación del edificio, ¿verdad? Es decir, eh, y el explicar que viene después la oferta de compra de tokens, y ahí es donde entra la plataforma de blockchain, entendiendo que justamente la plataforma de blockchain es lo que genera esa confianza, ¿verdad? Porque es un, un registro digital donde esas transacciones son inmodificables, son tecnológicamente muy seguras, ¿verdad? Y que entonces los inversionistas pueden adquirir esas fracciones de proyectos con montos mucho más accesibles, sin necesariamente esperar montos tan grandes, y que una vez rehabilitado el edificio genera esos ingresos por alquiler, por explotación comercial, que pueden redistribuirse, generando además un círculo, esperaría uno virtuoso, ¿verdad? Mediante contratos inteligentes de tokens, y que entonces a la vez va generando una liquidez y un mercado secundario para intercambiarse en los mercados y permitir, bueno, una dinámica que se vaya extendiendo, ¿verdad? Que eso creo que al final es el objetivo, el lograr escalarlo, el lograr irlo extendiendo, mejorando pues la liquidez de los proyectos, encontrando por fin una ruta para lograr las dos cosas que ellos buscan, los propietarios. Una es tener los recursos para rehabilitar su edificio, pero no perder la propiedad. Entonces, esta ruta, creo que fue, como dice Mauricio, fue muy bien aceptada, y entonces es lo que nos ha permitido avanzar con el aval de ellos en las fases de hacer el escenario, de hacer las formulaciones, y ahí Edenia, por ejemplo, nos ayudó mucho a hacer un ejercicio de simulación, ¿verdad? Que lo hicimos hace, no sé, hace unas semanas, muy interesante, de simular cómo funcionaría ese proceso bajo la plataforma de blockchain. Tal vez otra cosa importante, Stephanie, que exploramos en algún momento y que José Miguel me parece que también nos ayudó muchísimo, es que pensar propiamente en la tokenización directa, teníamos otro detalle que es las regulaciones que tenemos, ¿verdad? En el Ahí es punto de donde iba. que tenemos máximo la posibilidad de una oferta privada de máximo 50 inversores. También dependiendo de los montos y todo esto podría generar pues un poco una barrera allí, ¿verdad? No significa que no se pueda, es otra posibilidad que podría ser, pero uno de los elementos que queríamos también considerar acá es procurar poder pensar en algún momento que se pueda democratizar realmente la inversión, ¿verdad? O sea, que no solo esos grandes personas que tienen mucho capital son los únicos que podrían invertir acá. Si bien es cierto esto, el escenario que dije fue de 100 tokens, ¿verdad? Y eran 4 millones cada persona, pero hoy podría ser que se vengan eh, que vengan pues Reducirse. reducciones o que sea más para partirlo en más y democratizar más y el acceso a la inversión sea más democratizada para personas como tú, como yo. Bueno, no sé como tú, pero como yo. Bueno, si quiere pasamos como a la parte regulatoria, que ese es donde hay siempre muchas dudas. Y bueno, de hecho yo también trabajo con protocolos de tokenización. Desde BlockRock somos una agencia tokenizadora de activos del mundo real enfocados en real estate. Y básicamente los grandes retos que han tocado asumir por la falta de regulación en Costa Rica son los mismos que ustedes están enfrentando hoy día, de cómo se hace esa recaudación sin rayar el tema de la intermediación financiera, que verdad está tipificado en nuestro ordenamiento jurídico como delito y que está exclusivamente dado para que ese tipo de negocio solo quede en el monopolio de los bancos. Entonces, con estas herramientas tecnológicas, a lo que estamos apostando es a otro vehículo financiero diferente al de la banca tradicional para atraer inversiones al mundo real. ¿Y cómo se hace eso? ¿Verdad? Con la colateralización de un activo del mundo real a un token del mundo virtual. Pero las grandes dudas que la mayoría de inversionistas de ese tipo de proyectos se preguntan es cómo se vincula el token al activo del mundo real. Y esas son una de las grandes disyuntivas cuando no se tiene regulación. Para,
para el mercado de valores tradicionales, esta actividad está sujeta a regulación y solo podrían emitir, digamos, este tipo de recaudaciones empresas que tengan licencia para esto. Pero vean cómo está la trampa en el sistema tradicional financiero, que existimos empresas que queremos regularnos en esta línea, acudimos a Sujeval, pero hay obligación de estar licenciado, pero no existe el tipo de licenciamiento que necesitaríamos, porque no es lo mismo captar fondos de terceros a través de raising capital de dólares, de dinero fiat, a raising capital de activos digitales. Entonces, ahí hay muchas preguntas sin resolver. Se ha hecho este acercamiento con Sujeval para entender entonces cuál es el vehículo que ellos proporcionarían para no sesgar la innovación y no pausarla, porque toda esta inversión la estamos dejando perder. Yo trabajo mucho con El Salvador, porque justamente en El Salvador ya existe la regulación para que esto suceda sin que se vea a empresas como Rice, empresas como BlackRock, como incumplidoras del sistema financiero. Entonces, no existe regulación, existen buenas ideas, existe mucho interés de financiar estos proyectos, pero no existe la herramienta legal en nuestro ordenamiento que lo permitan. Entonces, limitan mucho la captación de estos recursos. Se pueden utilizar elementos o instrumentos legales del mundo tradicional, como son los fideicomisos, siempre y cuando no se pase, ¿verdad?, de tantos inversionistas, lo que limitaría la inversión. Entonces, hemos estado en conversaciones con Sujeval para llegar a un punto intermedio y entender entonces qué es lo que ellos proponen. Bueno, el tema es que no ha existido mucha voluntad política de avanzar en estos temas. Entonces, desde el Colegio de Abogados, en la Comisión de Tecnología, en la cual soy la vicecoordinadora, y también desde la Blockchain, estamos generando la posibilidad de empezar a trabajar en un proyecto de ley para regular los activos digitales. ¿Y por qué esto es importante? Porque como lo hizo El Salvador, es lo que hay que hacer para el resto de la región. ¿Qué hizo El Salvador? Bueno, establecer un marco claro en donde exista seguridad jurídica para los inversionistas, que al final son consumidores del mundo tradicional, que si hay alguna afectación, por ejemplo, cuando existen estos problemas en el sistema financiero, ¿a dónde acudir? ¿Cómo hizo El Salvador y cómo creo yo que debería hacerlo Costa Rica? Igual que lo hizo El Salvador. Existe el mundo financiero tradicional y el mundo financiero descentralizado, que son muy distintos, pero pueden coexistir. Imaginémonos que un vehículo con todas las funcionalidades mecánicas del mundo tradicional y un vehículo eléctrico, a pesar de que ambos sirven para transportar personas, ¿verdad? Para transportar personas, para movilizarse, no tienen el mismo sistema operativo. Entonces, imaginen este ejemplo de llevar un vehículo eléctrico a un mecánico. El mecánico no va a saber cómo arreglarlo y no va a saber la gestión del código, porque esa no es su área de expertise ni especialidad. Eso es lo mismo que está pasando con los reguladores del sistema financiero tradicional queriendo regular este tipo de tecnologías. Ellos no tienen el conocimiento ni la expertise, a pesar de que son instrumentos parecidos, pero el fondo es totalmente distinto. Yo justo estoy desde agosto hasta diciembre en un ciclo de conferencias internacionales llevando este discurso a diferentes países para entender cómo se regula desde el código. Y bueno, a pesar de que yo soy abogada, tengo una especialidad en blockchain y finanzas descentralizadas, lo cual me permitió aprender a programar código en Solidity, en blockchain, para entender cuáles son estas vulneraciones de los smart contracts y saber cómo, de dónde desplegar, cuáles son las herramientas que se necesitan en el mundo tradicional y con las cuales podemos trabajar para desarrollar una economía paralela a la tradicional. Imagínense que en El Salvador, la bolsa de valores del Salvador es la única bolsa de valores de Latinoamérica que paralelamente
a las licencias que tiene del sistema financiero tradicional, también cuenta con licencia de exchange. Entonces vemos como a pesar de que son vehículos similares, tienen objetivos distintos y tienen pues una tecnología muy sofisticada, muy diferenciada al mundo financiero tradicional. Por eso es que la apuesta que estamos haciendo es empezar a regular como lo está haciendo El Salvador, generando marcos seguros en donde existe esa seguridad jurídica para los inversionistas, en donde el token pueda vincularse en un registro público. Una tokenización desde El Salvador, que es el marco jurídico más aceptable a nivel global, el que tiene mayor aceptación y el que está mucho más avanzado. Si se lanzara una tokenización de activos del mundo real, que ya ellos la tienen claramente establecida, son 3 tipos de tokenizaciones lo que existe, esas tokenizaciones se podrían inscribir en un registro público. Entonces, ya podemos estar viendo cómo un proyecto que está en Costa Rica, como el proyecto RISE, si se lanzara una tokenización, o sea, el código, por así decirlo, por eso me interesa hacer esta distinción del código a la ley. Normalmente en el mundo tradicional se regula desde la ley y el uso. En esto primero se tiene que entender el código para saber cuál es la implicación legal. Entonces, sabiendo que el smart contract se lanza desde El Salvador, podríamos tener plena seguridad jurídica de que esos tokens van a estar vinculados al registro público y a la propiedad que se está tokenizando. Entonces, no se tendría que construir un fideicomiso, no se tendría que entrar con ninguna fricción con su jeval, ¿verdad? Como para hacerlos entender que tenemos que trabajar juntos en esto, que es una economía que viene a apoyar la economía del país, es una economía no tradicional que generaría muchas fuentes de ingreso al país, pero en lugar de sentarnos a tratar de convencerlos, que es me parece formidable el trabajo que ustedes han hecho en RISE, poniendo a muchos actores importantes en este plano del conocimiento, de que ya ellos lo aceptan y que no se ve complicado cuando les muestras que al final es el mismo vehículo financiero que hemos estado utilizando los bancos, pero con tecnología. ¿Y cómo lo hacemos seguro? Bueno, pues haciendo la captación de recursos fuera de Costa Rica, porque desde el plano jurídico en Costa Rica, ahorita si esto es lo que dice Sujeval y hay tantas ambigüedades. No existe una licencia para recaudación de activos digitales, pero, pero si no se tiene, entonces se le va a acusar por intermediación financiera y entonces vienen las denuncias penales que nadie quiere que lleguemos a eso. Por eso ha costado tanto lanzar proyectos de tokenización hacia Costa Rica, porque la autoridad al final no ha entendido la necesidad imperante de no frenar la innovación en esta línea y eso solo va a ir acompañado de nuevas regulaciones que estén mucho más alineadas a estos objetivos de la innovación y de lo rápido que va cambiando la tecnología y todos esos aportes que nos hace el mundo tradicional. Entonces, desde la óptica del plano regulatorio y todas las dudas que a mí me surgieron también como emprendedora hace 5 años fue eso, encontrar desde dónde desplegar el smart contract para que la autoridad local, que todavía no ha entendido y que todavía no hay regulación para protegernos a nosotros como desarrolladores, no caigamos en esas ambigüedades de criterios que tiene la autoridad reguladora del sistema financiero tradicional. Entonces, sí es muy importante que empecemos a pensar y a apoyar esta propuesta que nosotros traemos de incorporar un marco regulatorio de activos digitales en la industria descentralizada, en donde donde se separan los mercados de valores tradicionales y la gestión de activos digitales. Imagínense que son tan distintos estos mercados que en Europa ya se está manejando una bolsa, no una bolsa de valores, una bolsa de activos digitales. Entonces, de acuerdo a la taxonomía de los criptoactivos, los activos digitales de RWA, que son Real World Assets,
activos del mundo real, esos son susceptibles de inscribirse en registros públicos. En cambio, si se cataloga como un valor, el valor solo se puede gestionar en mercados de inversores calificados, limitando la democratización de las finanzas que propone blockchain. Es ahí donde debemos despertar y entender que debemos seguir luchando por los derechos de esa libertad y esa independencia que generan los protocolos descentralizados, que los hacen más justos y más equitativos, pues generando para mí una equitativa y una nueva equitativa distribución de la riqueza y no planteándola solo para unos cuantos, porque en protocolos de inversión en real estate antes, solo quien tenía mucho capital, al menos más de $50,000, eran los que podían invertir en estos protocolos. Ahora cualquier persona con poco capital puede invertir en estos protocolos y tener estos rendimientos mucho más elevados que los protocolos del mundo tradicional que son basados en real estate. Entonces viene a ser una propuesta muy interesante, pero necesitamos seguridad jurídica. Entonces, de los grandes retos es eso, escoger desde qué jurisdicción y cuál va a ser el modelo de recaudación. Porque al final lo que hace el usuario es comprar un token y es un intercambio, ¿verdad? Al final una actividad mercantil. Sin embargo, esta actividad mercantil implícitamente genera una recaudación, lo cual, si se hace en Costa Rica, tendría sus sesgos a partir del criterio que tiene la autoridad reguladora del sistema de valores. Entonces, es muy importante, bueno, tenerlo claro y poder identificar las oportunidades que hay desde otras jurisdicciones que sí dan esa seguridad jurídica. Así que, bueno, ese es como medio aporte desde la parte regulatoria. Eh, Había una pregunta que había hecho uno de los usuarios que está aquí en la plataforma, Bernal Castillo, y justamente es eso, que qué garantía tendría el inversionista. Bueno, todo depende, siento yo, de desde dónde se lance esta tokenización, porque de donde se lance el código, así va a ser el marco regulatorio que lo controle, porque aunque los bienes estén en Costa Rica, digamos que la tokenización se hace desde El Salvador, poniendo un ejemplo. No estoy haciendo propaganda para El Salvador, nada más es un muy buen ejemplo por lo que están haciendo. Digamos que se lanza desde El Salvador. Los efectos jurídicos son en El Salvador, pero se pueden inscribir en Costa Rica. Aunque los activos estén en Costa Rica, la recaudación está fuera de Costa Rica, entonces la autoridad no tendría esa injerencia. Pero donde sí habría injerencia es en las ganancias de capital que se generan a raíz de la gestión de estos activos. Ahí, por supuesto, la injerencia sí es del sistema financiero tradicional, pero hasta tanto no se regule en Costa Rica y no estemos lanzando el white paper y el smart contract desde Costa Rica y el código, la autoridad local no podría tener injerencia. Igual, Stephanie, no sé, me corriges, pero entre el propietario y el accionista o el inversionista más bien, se genera un contrato inteligente, ¿verdad? Que le da la certeza a esta persona que está haciendo esa inversión de que va a obtener ese porcentaje de las ganancias, ¿verdad? Entonces, y que esos ingresos se le van a distribuir automáticamente a los titulares del tokens gracias a esa plataforma blockchain que está operando, ¿no? Ok, sí y no. La plataforma blockchain da la certeza de la trazabilidad de ese token. Sin embargo, ese token hay que vincularlo con el mundo real. ¿Cómo se vincula con el mundo real? Inscribiéndolo en el registro público. Entonces, imagínense que una propiedad que no tiene publicidad registral, o sea, que no está ¿verdad? Con las características de quién es el propietario, de si la propiedad está hipotecada o no, si tiene alguna anotación o no, con el protocolo de la tokenización funciona igual que un fideicomiso o utilizando un fideicomiso pasaría lo mismo. A pesar de que se emitió el protocolo en blockchain y que la seguridad está en blockchain, hay que vincularla al mundo real. ¿Cómo? Custodiando que esa propiedad no pueda ser
transferida, vendida, pernoctada a ningún tercero y a ni a ningún negocio jurídico que no esté establecido en el protocolo. Entonces, lo que hay que dar es como esa custodia, esa seguridad jurídica del smart contract en sí mismo vinculado a la propiedad. Entonces, por eso es muy importante que un registro público de Costa Rica esté en esta misma línea, de que se sepa que ya van a haber protocolos de propiedades que aunque en el registro no se ven fraccionados, sepan que esa propiedad eh, tiene una capa, por así decirlo, de un fraccionamiento que no se podría en sí mismo vender, hipotecar, porque está en custodia. Eso es lo importante, no solo en sí mismo lanzar el smart contract con la emisión de los tokens, sino que el token que está vinculado a esa propiedad esté conectada con un registro público que no le permita al propietario registral incumplir las obligaciones con el inversionista. Que dicha que hice esta pregunta porque la aclaración es de fondo y es muy importante. Sí, sí, sí. Bueno, si quieren, vamos a ver si hay otras preguntas. Y Stephanie, por aquí. pero en ese contexto, donde una figura fiduciaria podría llegar a ser o a minimizar un poco y generar un poco esa confianza, ¿verdad? O Claro, sea, que podría llegar a concretar para que al final se llegue a eso, pero yo entiendo, lo ideal sería lo otro, definitivamente. sí, Ujú, eso es lo ideal, porque entonces, imagínate que igual el fideicomiso puede cumplir esa función, pero no, digamos, en el fideicomiso se podría decir, se emitieron 1000 tokens de $1 cada uno y están vinculados a todas estas wallets. Pero qué diferente sería que en el registro se claro. pudiera vincular en el asiento de las anotaciones de esa propiedad, que existe una Ujú, tokenización de 1000 tokens ujú, vinculados a la propiedad. claro. Ujú. Es Una, totalmente distinto, digamos, claro, hay una seguridad jurídica muy distinta. claro. Por aquí pregunta David Loaiza, que si esta falta normativa en el país plantea un obstáculo al proyecto que presentaron hoy los expositores RISE. Bueno, eso es uno de los grandes retos, no solo para el proyecto RISE, sino para todos los que trabajamos en la industria de los activos digitales. Es para todos y eso, digamos que son como los malabares que hemos tenido que hacer los abogados para adecuarnos a la realidad jurídica del país. Y por eso es que estamos motivando mucho el cambio en la regulación y proponiendo un marco regulatorio más claro en donde se apoye estas nuevas modalidades de financiamiento a través de estos vehículos tecnológicos que generan seguridad jurídica y que vendrían apoyados de un marco regulatorio en favor de los activos digitales, en donde separe el mercado de valores al de los activos digitales. Vamos a ver, otra pregunta por acá. Sí, don Gonzalo, que es parte del Comité de Educación, esos son como de los grandes retos que tenemos en la asociación, ¿verdad? Impactar en la a nivel gubernamental, porque imagínense que si aprobáramos este proyecto del mercado de los activos digitales en Costa Rica, no solo RISE tendría éxito, todos los que trabajamos en esta industria tendríamos éxito y también lo del mismo gobierno, imagínense tokenizar los bonos de carbón que ya en sí mismo tiene Costa Rica. Imagínense tokenizar la infraestructura de obra pública en el país. No tendríamos que ir a solicitar financiamientos internacionales. Todo se quedaría en el país y esto es una plataforma 24/7 y global. Cualquier persona del mundo que se valide y se certifique dentro de la plataforma podría invertir en un protocolo lanzado por un gobierno de Costa Rica. Entonces, ahí la importancia económica del país de avanzar en regulación mucho más a la vanguardia de lo que está pasando a nivel global. ¿Alguien más con alguna otra consulta? Vamos a ver. Ok, por aquí hay algunas preguntas
sobre los próximos pasos, tal vez como para ya ir siendo un poco al cierre. Bueno, vamos a ver, José Arrieta dice que si el proyecto está basado en tokens o NFTs y si es por tokens, ¿por qué crear un token y no utilizar monedas estables? Ok, como ya lo dijeron ellos, todavía no tienen clara la herramienta, pero si, digamos, si se hiciera por medio de un NFT, es como para otra funcionalidad. Si es un token de Real World Asset, ese es el que le daría acceso a la rentabilidad de los flujos proyectados. Pero lo de las monedas estables es que todos son criptoactivos, pero tienen una función distinta. Una cosa es un token o un token de utilidad que digamos sería como, ¿verdad? Para comprar y vender. Otra cosa es una moneda estable que está uno emparejada con el dólar. Otra cosa es un non-fungible token y otra cosa son los tokens de real world assets. Entonces, lo que se está hablando desde el proyecto es un token de rentabilidad que estaría vinculado a los tokens real world assets que bueno, de los RC20, que es como el más que se usa en Ethereum cuando se despliega desde Ethereum. Ese es como el más tradicional, pero existen otro montón de tokens que se podrían utilizar para eso. A mí, en lo personal, me gusta mucho Corda porque utiliza la prosa legal y como que divide en diferentes actores del proyecto. Eso se usa mucho para las administraciones públicas. Entonces, bueno, todo depende de con quién se decida trabajar para entender qué tipo de token se va a desplegar. Por aquí pregunta don Luis, o más bien dice que la mejor forma de predecir el futuro es creando y como blockchain queremos lograrlo aquí en Costa Rica, sí. Em, Vamos a ver si he visto en otros países cómo lograron ese registro de protocolos en el registro nacional. ¿Qué recomiendas para lograrlo aquí? Sí, de hecho, don Luis, por eso yo comulgo mucho con los planteamientos del Salvador. Si se tokeniza desde El Salvador, se puede de una vez inscribir esa tokenización en cualquier registro público del mundo. De hecho, hoy está reunida con el director del registro justamente conversando sobre estos temas que vienen para Costa Rica y que ellos todavía ni se enteran. Entonces, es muy importante no solo evangelizar, sino en hacerles entrar en este conocimiento de que aunque tal vez Costa Rica no se ha sumado a este cambio en la evolución de nuestros marcos regulatorios, es algo que más tarde que temprano van a tener que modernizarse los registros. Y vamos más allá, digamos que si el registro público se modernizara al punto que a mí me gustaría, los notarios, yo como notaria pública, entraría en muy poco tiempo en desuso, porque blockchain viene a cubrir esa tarea. Y entonces, si también incorporáramos la identidad digital soberana, en los registros públicos podríamos estar inscribiendo bienes muebles, inmuebles y demás con el acuerdo de cosa y precio digitalmente, sin necesidad de notarios públicos que validaran esas transacciones, con la identidad digital en sí misma, porque al final lo que hace el notario es dar fe pública de las partes y del negocio. Y si el negocio está, perdón, si el registro público está en blockchain y las partes tienen esa identidad digital soberana que valida por medio de pruebas de cero conocimiento, quiénes son, para qué estamos los notarios. Entonces, esos son parte de los cambios que se vendrían. Yo espero que no en mucho tiempo y los cuales transformarían la función pública del notario y también de los registros públicos. Sí, los notarios vamos a tener que modernizarnos. Por eso yo hace 5 años dejé el derecho penal para dedicarme solo a esta tecnología maravillosa y transformadora porque entendí o que nos transformamos y entendemos esto o nos quedamos atrás, como cuando llegó el Internet y el boom de los W. Mucha gente se quedó desfasada de la tecnología y está pasando lo mismo en este momento de la historia. Estamos en un momento de transición
de grandes cambios globales y este tema, digamos que hoy estamos tocando aquí, desde hace como 8 años ya en el mundo se está hablando de eso. Y de hecho, el impacto de la tokenización inmobiliaria para el 2030 es de 30 billones de dólares. Entonces, imagínense que es un mercado nada em, Despreciable. despreciable, correcto, y en Ujú. el cual los mismos gobiernos deberían estarle poniendo atención. Yo yo Así creo, que Stephanie, que sí, como usted bien lo dice, son tendencias, pero uno puede nadar contracorriente, ¿verdad? Pues ya es una ola que viene. Tal vez se nos ha retrasado un poco, pero sí, como el Internet en su momento o como la inteligencia artificial ahora, ujú, no son, digamos, es necesario asumir esas tecnologías, regularlas como debe ser. Ya a inicios de este año, el Banco Nacional abrió 2 fondos de inversión, ETF, sí. ETFs en Bitcoin. Esto ya da una señal de cómo la banca empieza también a entender A innovar. algo, ¿verdad? Que hay que direccionarse hacia estos mercados. Su Sujeval idealmente debería generar ese marco regulatorio de activos digitales y No, no queremos que se regale. no, Queremos que sea bueno, parte, en que todo sea una caso, comisión aparte. una comisión aparte. En todo caso, lo que se conoce como PropTech o tecnología inmobiliaria es algo que tenemos que desarrollarlo en el país porque permitiría dar cambios mucho más rápidos, más acelerados, más efectivos, ¿verdad? Efectivamente, y la tecnología avanza muy rápido, pero Costa Rica se está quedando atrás. Por eso a mí me duele mucho, pero he tenido que mover empresas que represento de tecnología a El Salvador por esa seguridad jurídica que está brindando y que está diluyendo el mercado de la inversión tecnológica en nuestro país también, porque generan muchas beneficios fiscales que no les estamos dando a las empresas de tecnología en Costa Rica. Imagínense, eso es en el tema inmobiliario, me pareció un dato muy curioso de El Salvador, que cualquier desarrolladora que construya una torre de más de 35 pisos en El Salvador está exenta de impuestos. Entonces, imagínense, o sea, la gran competencia y el gran compromiso que vamos a tener en Costa Rica para competir con eso. Y también existe un marco de innovación y fomento a la tecnología en El Salvador, que si sos una empresa de tecnología y estás en El Salvador, pagas 0 impuestos, no solo de ganancias de capital, empresas, sino también a nivel de municipio. Entonces, eso es muy atractivo y Costa Rica no está compitiendo, se está quedando atrás en esa competencia. Así que bueno, yo creo que si no hay más preguntas, podemos ir haciendo el cierre. Don Tomás y Mauricio, de lo que ustedes quieran aportar. Si hay alguien más que quiera hacer alguna consulta, ese es el momento. No, de nuestra parte yo creo que agradecer. Realmente el espacio fue muy enriquecedor. No terminamos de aprender, a pesar de que ya llevamos un tiempo con la blockchain en Costa Rica, no terminamos todavía de aprender y sumarle cosas importantes. Eh, Buenas tardes. y creemos que es un camino importante que tenemos que consolidar. Gracias. Buenas tardes. Buenas Don Tomás, tardes. yo tenía una consulta para los estudiantes de RISE. No sé si me escuchan bien. Sí, sí, escuchamos. ¿Cuál es un poco, digamos, esta dinámica de inversión por medio de los tokens y por qué, digamos, utilizar estas tecnologías de blockchain y estas nuevas tecnologías que están generando, que están en crecimiento, en lugar, digamos, de algunas estrategias más tradicionales de inversión inmobiliaria y qué beneficios le da, digamos, tanto a los propietarios como a los inversionistas este tipo de tecnologías? Bueno, nosotros hemos planteado diferentes escenarios, ¿verdad? Desde, desde inversiones compartidas, partiendo de un crowdfunding para generar capital semilla, pasando por fideicomiso, y este modelo de financiamiento por tokenización tiene, como le decía, o lo explicaba hace un rato, tiene 2 ventajas. Uno, o particularmente el revenue sharing, ¿verdad? Le mantiene la propiedad a al dueño del edificio,
que es algo que ellos pues han hecho mucho énfasis, que quieren que sea así porque hay una tradición familiar, hay un apego al edificio, ¿verdad? Y muchos de estos edificios pues llevan ya 2 generaciones o a veces más en propiedades de la familia, eh, y permiten entonces abrir ese mercado de inversiones sin poner en riesgo la propiedad y generar ganancias a través de ese proceso de tokens. Entonces, ese modelo rápido, ágil, seguro, es lo que nos permitió pues verlo como una opción realmente valiosa e importante. No sé, Mauricio, si quieres agregar algo más. Tal vez, bueno, el hecho de tokenizar, independientemente del revenue sharing, no está la democratización, es mucho más efectiva. Definitivamente eso no lo logras con lo tradicional. Y efectivamente detrás hay todo un aspecto legal, ¿verdad? Que hay que tratar de eso. Bueno, ya eso lo habló Stephanie bastante. Em, otro elemento importante es el mercado secundario, ¿verdad? Que podría llegar a existir, ¿verdad? Porque entonces si yo tengo el edificio, bueno, y defino tokens, no exactamente estoy definiendo pedazos de tierra, ¿no? ¿Verdad? Simplemente es otra cosa y eso puede permitir estos elementos. Yo creo que uno podría pero bueno, esto, ustedes son más expertos, pero uno podría más o menos simular cosillas de estas, no sé, con un revenue sharing donde lo que yo digo es que hago un contrato, el contrato de alguna forma es legal y digo cómo voy a prometer los flujos de renta, ¿verdad? De alguna forma que también podría ser, pero si no lo tokenizo, no lo tengo más en la posibilidad de llevarlo a una parte de un mercado secundario, entonces no exactamente puedo manejar esas otras alternativas, donde puedo hasta pedir prestado, dado que tengo tokens, ¿verdad? Porque son activos. Puedo hacer un montón de cosas más que van mucho más allá de lo tradicional. Si me quedo solamente viendo la parte de la transacción de que me dan la renta, tal vez puedo hacer algo con lo que hay ahorita. Más o menos uso una fiduciaria y que me custodie y que sea la encargada de estar viendo los ingresos y que queda y que reparta, ¿verdad? Pero lo que hay detrás tal vez es que no dependamos de terceros después. Bueno, que esa es esa es también un poco la promesa, ¿no? ¿Verdad? Que hay con las finanzas descentralizadas. También yo apuntaría, porque es que creo que hay una economía circular alrededor de los proyectos de tokenización, digamos, no solo es beneficioso para el dueño del activo, porque imagínense que, por ejemplo, en este caso no se va a vender, pero digamos que si se fuera a vender la propiedad, es mucho más sencillo, por ejemplo, para un propietario o para los brokers, vender una propiedad fraccionadamente por tokens que una sola masa. Imagínense una propiedad de $1.000.000. ¿Qué tan complicado es encontrar un solo inversionista que ponga $1.000.000? Pero mucho más sencillo esa dilución del riesgo entre 1.000.000 de tokens de $1. Es mucho más sencillo vender un token de $1 que encontrar un inversionista de $1.000.000. Esto para el lado de los brokers, de los propietarios, digamos, se hace mucho más atractivo este fraccionamiento de los tokens que también diluyen el riesgo entre todos. También la otra parte es la automatización de los revenue sharings. Ahí es donde entra el smart contract. El smart contract lo que hace es que los fondos que ha capitalizado el protocolo de una vez los distribuye. Digamos, no hay punto medio de revisar, de poner a un montón de gente a trabajar en enviar la transferencia, como se haría en el mundo tradicional. El smart contract se encarga de esa labor, del fondo común, de los rendimientos del fondo común, distribuir hacia todas las wallets que están vinculadas al protocolo. Entonces eso es muy importante y en el sector del financiamiento de capital, esto es un vehículo que yo lo digo, para todo problema del mundo tradicional existe una solución blockchain y esta es la más sencilla de entender de cómo podemos utilizar la tecnología para modelos de financiamiento. Y hay mucha gente que en el mundo tradicional no tiene esa opción o esa posibilidad de acceder al sistema financiero tradicional para poderse financiar sus proyectos. Y con la tecnología blockchain, el sujeto de crédito no es la persona, es el proyecto en sí mismo, los rendimientos.
veamos como en el caso de ejemplo un hotel que ya esté operativo, que tiene muchos rendimientos. El mismo hotel podría generar una tokenización de la rentabilidad de su flujo que ya tiene estimado para crear más habitaciones en su hotel, para crear una segunda fase de su proyecto. Entonces aquí lo importante es que la idea sea consistente con los números. Al final los números son los que le van a dar ese apalancamiento al proyecto. Y lo de los mercados secundarios que hablaba Mauricio, eso también es muy importante, o sea, se puede salir en cualquier momento del proyecto. En un fondo de inversión tradicional, vos inviertes en ese fondo inmobiliario y no puedes salir hasta después de 5 o 10 años. En esto puedes salir en cualquier momento, P2P, o también hay plataformas que ya se están creando para liquidar estos tokens. Que es importante y digamos, yendo más allá, El Salvador justo y Estados Unidos están liderando esa incorporación de los activos digitales en el sistema financiero tradicional que ahora le van a permitir a los propietarios de activos digitales a utilizar esos activos como colateral. Entonces, imagínense que un inversionista tenga una masa de un montón de tokens de RISE o de cualquier otro proyecto y que ya digamos que se haya lanzado desde un marco regulado como El Salvador, se podría utilizar esa masa de tokens como, como activo para solicitar un financiamiento en un banco. O sea, sin tener que desligarte o vender esos activos. Entonces, digamos, hay muchos beneficios en todas las vertientes del triángulo virtuoso o el círculo, ¿verdad? Que conforman las diferentes partes del proyecto. Y estamos a la orden. Muchas gracias por haberse conectado todos. Muy buenas tardes, Buenas muchas gracias. tardes. Muchas Hasta gracias. luego. Buenas tardes.